Buen día, arrancamos otra nueva unidad, la que continúa, que es de organización de la computadora. ¿Qué, qué entendemos por organización? ¿Qué sería o qué les parece a qué se refiere cuando hablamos de la organización de la computadora? ¿Sí? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo está organizado qué? Sus componentes principales. Vamos a mirar un poquito adentro de esa cajita que es la computadora. Vamos a identificar cuáles son los componentes principales que tiene para poder ser una computadora y trabajar como tal, cómo se, cómo se comunican, qué funciones realizan cada uno, ¿sí? De manera de que la computadora pueda hacer lo que tiene que hacer. Ahora bien, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer una computadora? Y acá les doy tiempito para que piensen y tiren ideas quienes quieran por el Telegram. ¿Qué es lo que hace? Una computadora. Por ejemplo, veamos otro ejemplo de otra cosa. Vámonos de la computadora. Una licuadora. Algo bien conocido y básico. ¿Qué tal, Espectacular. ¿Qué es lo que hace una computadora? Una licuadora. Licuar, ¿sí? Una tarea concreta y simple. ¿Cómo lo hace? Ingresamos banana cortadita, mejor, leche y azúcar. El licuado de banana va con leche y va con azúcar. No hay que inventar nada más. Esto lo podríamos referir como que sería la entrada. Esta vendría a ser como la entrada que necesita la licuadora. Entonces colocamos los ingredientes, apretamos un botón, esperamos un ratito, según la ansiedad de quien esté operando la licuadora, apagamos y sacamos el vaso y servimos en otro vaso. Sacamos el vaso de la licuadora y servimos en otro vaso el licuado. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos considerar? Esto vendría a ser la salida de lo que ocurrió en el medio, ¿no? De esto. Esto lo podríamos considerar como que fue el procesamiento. ¿Y cómo lo hizo? Y bueno, giró las cuchillas y logró su objetivo. Entonces, bien, volviendo a la computadora, ¿qué es lo que hace una computadora? Tengo que resolver el problema del cambio de color porque es un tema. Computa. ¿No? Una computadora computa. Bien, sí.
hace un procesamiento sobre una determinada entrada y devuelve una salida que obtuvo desde la entrada y algo que ocurrió en el procesamiento, que es lo que le indicamos que haga. Ahora bien, entonces, vamos teniendo toma una entrada, la procesa, y devuelve una salida. Y acá vamos a marcar unos términos. Identificamos esto, identificamos esto, identificamos salida. ¿Sí? Y ahí ya vamos detectando cuáles son los principales componentes de una computadora. Va a tener dispositivos de entrada-salida, de entrada sola, de salida sola, o de entrada y salida a la vez. Va a haber un elemento que haga ese procesamiento. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Dónde almacenamos los datos de entrada? ¿Sí? Esto que acá sería el vaso que los contiene antes de que prendamos. En la memoria. Va a tener una memoria donde va a almacenar los datos con los que va a operar. Pero además esa memoria va a tener algo más, que es que las instrucciones, el programa. El programa también lo vamos a tener guardado allí. Entonces, a este le vamos a llamar unidad de procesamiento central, que va a tomar de acá qué es lo que tiene que hacer, con qué lo tiene que hacer, y mediante los dispositivos de entrada y salida, quien esté usando la computadora puede dar los datos que necesita procesar, y la salida es necesaria sí o sí, porque si no hay salida nadie usa esos datos, entonces hubiera sido un cómputo para nadie. Alguien necesita ver la salida porque para eso se está haciendo el cómputo. Bien, vamos al libro y vamos a ver qué dice. Esta es la introducción. ¿Cómo define una computadora digital? El libro de Tannenbaum. Dice, una computadora digital es una máquina que puede resolver problemas ejecutando las instrucciones que recibe. Una secuencia de instrucciones que describe cómo realizar cierta tarea la vamos a llamar programa. ¿Sí? O sea que un programa va a estar compuesto por una secuencia de instrucciones, una atrás de la otra. Todas esas instrucciones tienen como fin, cuando se terminan de ejecutar, un objetivo. Los circuitos electrónicos de una computadora pueden reconocer y ejecutar directamente un conjunto limitado de instrucciones sencillas. Y todos los programas
tienen que convertirse en una serie de esas instrucciones para que la computadora pueda ejecutarlos. Esto se va a ampliar después, más adelante, cuando veamos las unidades que siguen, pero básicamente lo que está diciendo es que el programa lo vamos a escribir en un lenguaje de programación, pero ese no es el lenguaje que la computadora entiende. La computadora puede ejecutar un cierto conjunto de instrucciones que son las definidas por esa computadora, ¿sí? Dichas instrucciones básicas, las de la computadora, casi nunca son más complicadas que, bueno, sumar dos números, verificar si un número es cero, copiar un dato de una parte de la memoria a otra parte de la memoria. Es posible que ustedes o cualquiera programe con estos lenguajes, el lenguaje básico, primitivo de la computadora. Sí, es posible. Pero es muy engorroso, ¿sí? Porque hay que poner muchas instrucciones, es como muy bajo nivel. Hay que hacer cada cosita básica, hay que hacerla. La idea de los lenguajes de alto nivel es que se abstraen y ya con una instrucción de alto nivel se generan muchas de bajo nivel. ¿Sí? Bien. Entonces lo que vamos teniendo acá, dijimos, los componentes principales. La memoria ustedes ya se habían hecho, la estuvimos viendo bastante, ya tienen un modelo mental, ya sea el de los casilleritos, los estantes o como una tira de celdas. Como sea que se hayan hecho el modelo, vamos a tener la memoria, vamos a tener dispositivos de entrada-salida, algunos pueden ser de entrada solamente, otros de salida, otros de entrada-salida. Estos cuales se les ocurren que pueden ser. Esta es memoria principal, ¿sí? Y dijimos el corazón. El corazón no, el cerebro, el que procesa, la unidad central de procesamiento, ¿sí? También CPU. Y todo esto, de alguna manera, va a estar conectado. ¿Sí? A esto se les llaman buses. Ya vamos a ver que hay distintos tipos. Pero el esquema general básico es este. Los componentes principales y interconectados mediante bases. La memoria está implementada con circuitos que pueden estar en uno de dos estados eléctricos. Por eso se le llama biestable. Cada circuito biestable, ¿sí? Si vamos al... Ven que acá tengo poco espacio y me tengo que ir acomodando. Si ustedes tenemos este modelo, ¿no? Y podemos imaginarnos que este es, para este momento, este es un circuito biestable. Puede almacenar la información correspondiente a un bit. Ya estuvimos viendo qué era bit. En el apunte menciona que es un circuito biestable y entonces podemos leer un poquito a modo de que no quede ahí colgado, pero esto ya es muy electrónico, se lo voy a dejar
a Rafael, que es el máster en el tema. Una lectura de Wikipedia dice: en electrónica, un biestable, que también llamado flip-flop, lo van a ver más como flip-flop seguramente, el término en inglés, y latch, es un circuito multivibrador que tiene dos estados estables y puede almacenar información, es decir, que la mantiene a través del tiempo. No se puede hacer que cambie de estado mediante señales, ¿sí?, aplicadas en una o más entradas de control, y tiene una o dos salidas. Pero la idea es que este circuito mantiene la información. Mediante una señal le decimos que tome uno de sus dos valores y lo mantiene, ¿sí?, mientras haya electricidad. Por eso la memoria principal decimos que es temporal, porque en donde apagamos se pierde. Apagamos la computadora, se pierde. Se apaga y se pierde todo. Bien, después tenemos la CPU, que la CPU está implementada con un sistema de circuitos complejo. Vamos a ver un poquito acá adentro. Vamos a ver tiki acá. Vamos a seguir en el libro. Vamos a sacar el cuaderno que me está moviendo todo. Yo les recomiendo el libro si el apunte está bastante básico, y el libro siempre entra más en detalle, da ejemplos, es más completo. Para estos temas que vienen, realmente les recomiendo que lean el libro. Procesadores, que vendría a ser la unidad central de procesamiento, ¿sí? Su función es ejecutar programas almacenados en la memoria principal, buscando sus instrucciones y examinándolas para después ejecutarlas una tras otra. Todo lo que ya vimos. Las componentes están conectados por un bus, que es una colección de alambres paralelos para transmitir direcciones de memoria, datos y señales de control, que son las señales de control, son las que van orquestando todo lo que va sucediendo. Los buses pueden ser externos a la CPU cuando conectan, por ejemplo, a la memoria y a los dispositivos, ¿sí? Acá, la memoria y los dispositivos, pero también pueden ser internos, como veremos en breve. Bueno, ahí continúa y hace referencia a la figura perdón, sé que la tos satura mucho y me tengo que alejar un poco más. Disculpen. Acá tenemos el dibujito que hicimos antes, más prolijo, pero con una lupita puesta en la CPU, ¿sí? ¿Qué nos muestra la CPU? Unidad de control. Ya estuvimos viendo un poquito mencionando lo que era unidad de control. La unidad de control controla. Se encarga de buscar instrucciones desde la memoria principal y va a determinar el tipo de la instrucción, ¿sí? Tipo de instrucción. Por lo tanto, ya estamos viendo que hay varios tipos.
La ALU es una unidad, el nombre nos lo va a decir, ¿sí? Que realiza operaciones aritméticas como una suma y lógicas. ¿Sí? Una operación lógica es el AND, por ejemplo. Y después una serie de registros, que esto varía también según la computadora. Estos registros, ¿qué son? ¿Sí? Que también mi modelo mental del registro es un rectangulito, como cada uno independiente. Son memorias de muy rápida velocidad de acceso que se usan para distintos propósitos. Por ejemplo, puede ser para tener los datos con los que ahora están ejecutando las instrucciones, ¿sí? Tenerlos muy cerquita de la ALU para operar más rápido, ¿sí? Porque la velocidad con que esto va a la ALU es una. Ahora, la velocidad con que el dato va de la memoria principal hasta acá es otra. Eso lo van a ver también después. Pero los registros, bueno, van a cumplir diferentes funciones. Pero el tema es que ustedes sepan que cuando uno dice registros, se está mencionando a estas memorias que tienen un tamaño determinado, y por lo tanto pueden almacenar la cantidad de bytes que indique el registro. Y hay unos registros especiales que son el PC, esto lo van a ver mucho, así que es Program Counter. ¿Sí? Como contador de programa. En realidad, como dice el libro, no está contando, pero le quedó ese nombre. Ese registro que contiene, ¿sí? Si nos hacemos el modelo del registro, está acá. Este es el registro. Esto va a tener un tamaño de 8, 16, 32, 64, según la arquitectura. Bytes. Contiene la dirección de memoria donde se encuentra la próxima instrucción que debe ejecutarse, ¿sí? Otro importante es el IR, que es registro de instrucción. Yo les pongo la de las siglas porque a veces, recordando el nombre, se acuerdan de para qué sirve el registro, porque IR la verdad no me dice nada. Ahora, si yo me acuerdo que es registro de instrucción, y ya me da una pauta. ¿Qué contiene el IR? La instrucción que se está ejecutando. Entonces, este contiene una dirección de memoria, perdón, vamos a sacar esto. Y este contiene una instrucción. Esta dirección apunta si esta es la memoria,
la memoria contiene una instrucción. Pero es decir, lo que el PC almacena no es la instrucción propiamente, sino la dirección de memoria donde se encuentra. ¿Por qué la dirección de memoria? Porque si no conocemos la dirección de memoria, no podemos hacer nada. ¿Sí? Todos los accesos a la memoria son con la dirección. Pongamos que este tiene la dirección 0, ¿sí? Que es como ir a una cajonera que no dice nada por fuera. No podemos saber, tiene que tener una etiqueta. Los cajones tienen una etiqueta. Entonces yo, teniendo ese número, voy y busco el macheo entre el número que yo necesito y el número que está pegado afuera en el cajón. Entonces, si el program counter contiene 0, la dirección, esto es una dirección de memoria a la que tengo que acceder, porque aquí adentro, ¿sí?, está la instrucción que tengo que ejecutar. Vamos a suponer 101 00, bueno, 8 que sería un mínimo de un byte. Entonces, esta instrucción es la que obtengo y la llevo y la coloco aquí. Aquí estaría, después de cargarla, el 10, disculpen la desprolijo, ¿sí? 00, bla, bla, bla. Entonces acá hay una instrucción, perdón, ya está aquí. Acá hay cargada una instrucción, esta instrucción es la que hay que decodificar para ejecutar, y esto, el PC, contiene la dirección. Como el programa se ejecuta secuencialmente, el PC, lo más probable, salvo excepciones que ya vamos a ver, luego de que toma esta instrucción y la carga aquí para ejecutar, avanza en 1. Y va a apuntar después a la siguiente dirección. Porque el programa normalmente se ejecuta secuencialmente.